Vamos a esperar unos cuantos minutos más para poder iniciar nuestras clases. Hoy día nos toca hablar del tema del Sistema Nacional de Carreteras, sobre todo de la red vial nacional y sus implicancias que tiene en el país, ¿ok? Y cuáles son las características que tiene actualmente. A ver, vamos a pasar. Vamos a grabar. Vamos a ver. Acá. A ver, no me permite grabar. Ajá. ¿Pueden confirmarme si se está grabando? Sí, está grabando, Buenas ingeniero. tardes. Sí, lo estoy ¿no? grabando, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, está grabando. Ya, conforme entonces. Vamos a pasar lista. A ver, aire artesano. Junior Antonio Álvarez Presente, Velázquez. ingeniero, aire. Okay. Darwin Roger Mestas. Alex George Bizarro Otárola. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Brañez Gago. Presente, ingeniero. ¿Presente? Presente, ingeniero. Ya. Frank Keylan Cabanillas Coaquira. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ronald Cisnero Barrientos. Todavía no ingresa. Kirchner Díaz Reyes. Todavía no ingresa. Omar Naoto Guamán. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Velázquez Adrián Iparraguirre Velázquez. Sí, Adrián Iparraguirre Velázquez. Todavía no ingresa. Sergio Manuel Izuaila Zaguirre. Presente. Sandra Ángela Lachira Flores. Presente. Buenas tardes. Néstor Anthony Lazo Quispe. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Alejandro Linares Suico. Eric Aldo Lizárraga Chávez. Gabriela Isabel Loarte Cos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Steve Bruce Martínez López. Santos Gerardo Mejía Valverde. Ahí está. Jonathan Iván Mendoza Arévalo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. William Jair Miguel Zulca. No ingresa. Diego Alonso Muñoz Burga. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Norman Jake Neira Oncoy. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ray Alexander Palacios Jiménez. David Puma Quispe. Jorge Rivera Alfaro. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes.
Harold Andrés Ronceros Ponce. Ingeniero, en el chat está diciendo Cristian el Rosales joven Calderón. presente. Ingeniero. Cristian Rosales Calderón. Rosales presente, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero, en el chat Harold Rosero se está diciendo presente. Ya. También el joven Ryan. Igualito Santos Valverde. Palacio. Ya, un momentito. Francisco Michael Chicos Cama. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ronald Alexis Silupú Bedriñana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mirko Rómulo Tarazona Cisneros. Ahí está. Brian Charlie Trujillo Quispe. Ahí está. Jonathan Anthony Villalba Lifonso. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Villanueva Farfán. Presente, ingeniero. Ok. ¿Cuántos son? 2, 4, 6. Bueno, vamos a hacer una segunda pasada, ¿eh? Probablemente ya llegaron nuevamente. El señor Aire. Ingeniero presente, buenas tardes. Apasa. Cisneros. Díaz. Iparraguirre. Linares. Lizárraga. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero, buenas tardes. Lizárraga, ¿no? Linares todavía no viene. Ingeniero, Linares presente, buenas tardes. Ya. Lizárraga también presente, ingeniero. Linares presente, ingeniero. ¿Quién? Martínez. Mejía. Ingeniero, por el chat mencionó que está presente Mejía. Señorita, ¿alguien está hablando? Sí, por el Mejía chat. Valverde. Miguel Zulca. Miguel Zulca presente, ingeniero. Miguel presente, ¿no? Sí, sí. Palacio Jiménez. En el chat, Mejía dice presente, ingeniero. ¿Quién? Palacio Jiménez presente. Ya. Puma Quispe. Ahí está. Tarazona. Trujillo. Ya. ¿Alguien que no haya llamado, por favor? El señor Apasa, Cisneros, Díaz, Iparraguirre, Martínez, Mejía Valverde. Mejía está presente por el chat, ingeniero. Ah, ya, correcto. Palacios también. Ya, entonces eso es lo que me tiene que pasar, por favor, ¿ya? Pasa la voz. Puma Quispe. Ya, Tarazona. ¿Está? Trujillo tampoco. Trujillo presente, ingeniero, disculpe. Buenas tardes. ¿Trujillo está? Sí, ingeniero, presente. Ya, correcto. Gracias. Ya. Me parece que ya están casi todos. Vamos a pasar, vamos a cerrar. Ok. ¿Se observa la pantalla, por favor? ¿Sí? Sí, Sí, ingeniero. Sí se ve, ingeniero, Sistema Nacional de Carreteras. Ya, correcto. Bien. Bueno, señores, vamos a hoy día, ya la semana pasada nos habíamos ubicado de qué trataba el curso y los temas a tratar. Ahora vamos a hablar del Sistema Nacional de Carreteras, que es, en su expresión más simple o sea abreviada se denomina SINAC. Ustedes cuando vean algún documento van a ver este SINAC, entonces está referido al Sistema Nacional de Carreteras. ¿Okay? Porque a eso está referido el curso en el capítulo que corresponde al diseño vial. ¿Okay? Para ello, primero tenemos que entender qué es un sistema, ¿no?
¿Qué es un sistema? El sistema, pues, de acuerdo a algunos autores, ¿no? En este caso, de acuerdo a Hernán Solminiac, en su libro Gestión de Infraestructura Vial, pone esta definición. Ahora, esta no es la única, hay varias definiciones que podríamos encontrar si revisamos la bibliografía internacional. Además, si revisamos los conceptos, de acuerdo a los conceptos que se van a ir dando en el camino o en los diferentes cursos o en la vida profesional o práctica, van a encontrar ustedes su propia definición. Pero en este caso se define como sistema es un modelo de ordenamiento que se aplica en una determinada organización que opera en un entorno cambiante y que comprende una colección de elementos interrelacionados, los cuales operan en conjunto para lograr el objetivo. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente hay una organización que tiene una serie de elementos que funcionan al unísono en forma coordinada dentro de unos límites que le permite, ¿no?, el sistema, donde ingresan ciertos elementos y salen otros elementos, otros productos, los mismos de acuerdo a la calidad, ¿no?, o sencillamente los beneficios o perjuicios que brinden, sencillamente son evaluados y retroalimentados otra vez para que ingrese de tal manera que se pueda ir perfeccionando, mejorando, ¿no?, la gestión o los productos o los resultados de la gestión de este sistema. Todo eso va dentro de un entorno cambiante. Puede ser en una escala pequeña, podría ser en una ciudad, en un país, en una fábrica, ¿no?, algo más pequeño. Entonces, es todo un sistema el que van cambiando en forma ordenada, donde dentro de un entorno de un concepto multicriterio, o sea, se ponen en una mesa y van trabajando todos, ¿no?, en forma coordinada y acordada para poder tener buenos resultados. Más o menos ese es uno de los conceptos que se maneja respecto a lo que es un sistema. ¿Okay? Pero entonces el sistema nacional de carreteras, ¿no?, que tenemos sencillamente está regida por una ley de transporte y tránsito terrestre del Ministerio de Transportes. En esta Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, obviamente se especifica algunos conceptos y algunos elementos para efectuar la gestión del sistema de carreteras. El ámbito de aplicación de esta ley, pues, sencillamente es establecer los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios de transporte y tránsito terrestre que rigen en todo el territorio de la República. En esta ley no está comprendido, por ejemplo, el transporte por cable, por fajas transportadoras y por ductos. Por ejemplo, este numeral 1.2 tiene su aplicación en este tema por ejemplo, los proyectos de construcción o de desarrollo de teleféricos, ¿no? Entonces, este es un medio de transporte por cable. Entonces, no estaría comprendido en esta ley. Pero, sin embargo, por la experiencia que se tiene, que se va desarrollando en el sector transportes, el que atiende esos proyectos básicamente es transportes, más o menos dentro de un entorno o dentro de la responsabilidad que le compete el tránsito de personas, ¿no? Entonces, ahí se va la ciudad de Ayacucho tienen proyectos de teleféricos. Entonces, ¿cómo se está viabilizando, ¿no? Por ejemplo, en la fortaleza de Cuelap se ha construido, ¿no?, el teleférico sencillamente, y también ahí se ha materializado y a cargo de quién está, ¿no? Ahora, allá en el Cusco, por ejemplo, el proyecto de acceso al resto arqueológico de Choquequirao también está previsto por este sistema, un tramo. Entonces, hay varios requerimientos y acá en el país se van a incentivar bastante el transporte por cable. Entonces, hay que tener definido y claro cuáles son de quién es la competencia, ¿no? Acá hay un detalle que va por cable, pero estaba sentado
unos elementos de postes y además los accesos son vías terrestres donde van vehículos. Entonces, por la continuidad de esa vía, entonces, ¿de quién debe ser la competencia? Entonces, eso sencillamente es aplicar criterios, ¿no? Dentro de este entorno multicriterio. Cuando digo multicriterio, significa que se reúnan en una mesa los responsables de cada sector que podían ser, en cuya competencia podrían estar estos sistemas. Se ponen de acuerdo y llevan adelante la gestión, ¿no? Antes de estar peleando de quién es la competencia de cada una. Eso, por ejemplo, en este momento se habla de la competencia del diseño geométrico de la red vial urbana, ¿no? Dicen que es de la autoridad local, o sea, las municipalidades, o del Ministerio de Vivienda, o del Ministerio de Transportes. Entonces, el asunto es, independientemente de la competencia de quién sea, sencillamente ponerse a sentar y sencillamente coadyuvar para salir adelante y sacar los proyectos y mejorar o permitir el desarrollo de las calles y de las vías interurbanas, ¿no? Y también entonces están por ejemplo, las fajas transportadoras por ductos. Por ejemplo, la faja transportadora de cemento, que viene de Atocongo hasta el puerto, sencillamente es una faja transportadora que está cubierta. Los ductos de minería, ¿no? Por ejemplo, los ductos de minería prácticamente son elementos que competen a energía y minas. Pero si fueran ductos de agua, probablemente ya podría ser a otro sector, ¿no? Entonces, estas fajas transportadoras también, ya son otros modos de transporte. Dicho esto, pasamos en el artículo 2, menciona esta ley, dice, o menciona algunas definiciones para más o menos en la lectura de la ley se pueda comprender mejor. Transporte terrestre, desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías. Servicio de transporte, actividad económica que provee los medios para realizar el transporte terrestre, no incluye la explotación de la infraestructura de transporte de uso público. O sea, transporte terrestre, servicio de transportes, tránsito terrestre, conjunto de desplazamiento de personas y vehículos en las vías terrestres que obedecen a las reglas determinadas en la presente ley y sus reglamentos que lo orientan y lo ordenan. Tiene que ver acá, por ejemplo, acá en el parte prácticamente corresponde a tener identificado claramente qué significa cada uno. Una cosa es tránsito, ¿no? Que está referida al desplazamiento, ¿no? Acá dice transporte terrestre, desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías. Acá, entonces, acá, servicio de transporte es la parte de servicio, la parte operativa. Y acá dice vías terrestres, infraestructura terrestre que sirve al transporte de vehículos y ferrocarriles y personas, o sea, es la infraestructura. Servicio complementario a otras actividades debidamente autorizadas por la autoridad competente necesaria para la realización de las actividades relacionadas al transporte y tránsito. Por ejemplo, acá podía ser los peajes, ¿no? Pues, los centros de control, ¿no? de seguridad, podríamos decir. Entonces, ustedes deben tener claro estas definiciones. Sencillamente no es parte del curso, pero son, podríamos decir, lenguaje que ustedes deben conocer para poder hablar algunos conceptos dentro de lo que es la ingeniería vial. ¿Okay? Entonces, esta ley de transporte, en otro de sus artículos, menciona como elementos de gestión, ¿no? De transporte y tránsito terrestre, la materialización de varios reglamentos, aproximadamente 8, que es el Reglamento Nacional de Tránsito, el Reglamento Nacional de Vehículos, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, ¿no? El Reglamento Nacional de Administración de Transportes, Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Vial, Reglamento de Jerarquización Vial, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguro Obligatorio y Accidente de Tránsito, y Reglamento Nacional de Ferrocarriles. No vamos a hablar al detalle de todo este reglamento porque no es parte del curso solamente, son parte de informativos de alguno de ellos. Por ejemplo, el Reglamento Nacional de Tránsito corresponde a la parte operativa, ¿no? Entonces, el reglamento a la parte operativa que podemos ver acá, que puede ser tránsito terrestre en la ciudad o en las carreteras interurbanas, ¿no? El Reglamento Nacional de Vehículos
nos da las características de los vehículos. Ahí en el anexo 4 del Reglamento de Gestión de Vehículos están todos los tipos de vehículos que están autorizados a circular en el territorio nacional. El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que tiene que ver con la infraestructura, prácticamente acá se da todo lo que tiene que ver con el aspecto del desarrollo de la infraestructura vial, las competencias y las obligaciones de cada una de las entidades competentes, ¿no? Y cuáles serían las herramientas de gestión, ¿no? Y la otra es el Reglamento Nacional de Administración Terrestre, corresponde a la parte operativa. El Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Vial, también a la parte operativa, ¿no? El Reglamento de Jerarquización Vial corresponde a la parte de infraestructura, ¿no? Porque acá es donde se jerarquiza la red vial, de acuerdo a algunos criterios que se tiene y de acuerdo a la competencia que ya están también previstas en ese reglamento, en el Reglamento de Gestión de Infraestructura Vial. Después tenemos el Reglamento de Ciudad de Responsabilidad Civil y Seguro Obligatorio y Accidente de Tránsito, que corresponde a la parte operativa. Y el otro es el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, ¿no? En estos tiempos, la actividad o los proyectos ferroviarios se están incentivando porque ya el país requiere de este tipo de sistema porque es el único modo económico o más económico para poder transportar principalmente lo que es carga. Entonces, ya ustedes pueden ver cuáles son el entorno donde se encuentra el Sistema Nacional de Carreteras. Entonces, el Sistema Nacional de Transporte Terrestre, pues, tiene que ver dentro del concepto que ya hemos visto de sistema, ¿no? Para todo ese engranaje que va a funcionar, sencillamente tiene tres elementos: la infraestructura vial, el vehículo y la parte operativa, que habíamos visto acá, que está acá, la infraestructura, el vehículo y la parte operativa. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es la infraestructura vial, sencillamente está el Sistema Nacional de Carreteras. Este Sistema Nacional de Carreteras, sencillamente es lo que nosotros tenemos en el territorio nacional, que también en la clase anterior habíamos mencionado, que es las carreteras, ¿no? Diferentes tipos y con los vehículos, ¿no? Con sus elementos singulares que presenta, y también presenta los ferrocarriles, ¿no? Pero en este caso el Sistema Nacional de Carreteras no está incluido el ferrocarril, está aparte. ¿Okay? En el Sistema Nacional de Carreteras tampoco está incluido las vías privadas, están incluidos todas las carreteras de carácter público, ¿no? Entonces, por eso dice acá, SINAC, red vial pública interurbana existente en todo el país. Por ejemplo, lo ideal hubiese sido que en este Sistema Nacional de Carreteras, como su nombre dice en forma general, deberían estar todas. Por ejemplo, las carreteras que utilizan las empresas mineras en el área de su concesión son larguísimas, pero en caso de emergencia, el Estado podía utilizarlos. Para eso, tendría que tener una estadística de dónde están, cuál es su longitud, a qué ciudades le permite llegar rápidamente y en qué estado están. Esa sería la finalidad, ¿no? Entonces, pero no está en este tema, seguro más adelante se va a tener que estudiar en poder incluirlos por estrategia de atenciones de emergencia dentro del país. Este Sistema Nacional de Carretera, pues, que denominamos como SINAC, atiende toda la necesidad de transporte del territorio nacional dentro de lo que existe actualmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una superficie de 1.285.000 kilómetros cuadrados, para una población que aproximadamente está en 31 millones, ¿no? Entonces, de habitantes. Ya hay una división política por departamentos, provincias y distritos. Tenemos nuestra topografía bastante accidentada variada para cuestión de carreteras. Entonces, dentro de ese entorno, en esa área, sencillamente la vialidad nacional, y que incluye las vías urbanas, atiende las necesidades locales y también interurbanas, y las vías rurales están entre SINAC, y las vías urbanas están en el entorno de las ciudades y desde competencia local. ¿Okay? Entonces, el Sistema Nacional de Carreteras se divide en tres: Reglamento Nacional, la red vial nacional, la red vial regional y la red vial local. Esa es la red.
La gestión de la red vial nacional está a cargo del Ministerio de Transportes, ¿no? A través de Provía Nacional. La red vial regional de los gobiernos regionales. La red vial local a cargo de gobiernos locales. Entre estos dos gobiernos, el MTC participa por medio del Provías descentralizado, pero como un elemento coordinador, como un elemento que facilita las inversiones y la gestión de la infraestructura vial interurbana de estos gobiernos regionales y locales. El aspecto normativo está a cargo del MTC, que da para todo el Sistema Nacional de Carreteras, y también es utilizado por las vías urbanas, ¿no? Porque aunque algunas autoridades digan que no, pero sí, porque la normatividad del MTC es netamente técnica, ¿no? Es técnica, la parte administrativa sí tiene competencia nacional, estamos hablando de la parte de la infraestructura. ¿Sí? Ustedes pueden ver la infraestructura vial nacional, pues varían desde este tipo de carreteras como autopistas de 2 calzadas, ¿no? Tenemos otras carreteras de una sola calzada, como el que se observa, ¿no? O esta de acá, que ya también lo estamos viendo en forma reiterativa. Entonces, pueden ver este otro tipo de carreteras, que la red vial regional, que se observa más, y también la red vial vecinal. Entonces, y también hay carreteras de la red vial nacional con estas características. Y también tenemos otras carreteras así, en esta forma, que son con superficie de herradura afirmada, o sea, sin tratamientos superficiales. Y también tenemos, podríamos ver, ahí tenemos acá vías rurales, que podemos ver acá. Por ejemplo, esta de acá tenemos esta vía rural que está en malas condiciones, ¿no? Que cae del país, y resulta que es esa situación. Y también en el aspecto operativo tiene estas consecuencias. ¿Okay? Sencillamente son que hay bastante desconcierto. ¿Por qué? Porque sencillamente a veces la vía rural es, o sea, las trochas carrozables, a esto se le llaman trochas carrozables, no son atendidos en su debida oportunidad o no cuentan con el presupuesto necesario en forma oportuna. Ya vamos a ver el por qué, ¿no? Después tenemos una red vial que existe en el país que denominamos nosotros camino de herradura. Estos caminos de herradura, pues desde la antigüedad y en muchos países del mundo han servido para el transporte de las personas y también de las cargas, ¿no? Hay diferentes caminos de herradura, como podemos ver acá media ladera, o acá sencillamente un tramo encajonado, ¿no? Donde sencillamente de diferentes tipos o características de herradura, y donde generalmente son atendidos mediante faenas por las comunidades, ¿no? Entonces, en estos últimos tiempos ya prácticamente Provía descentralizado, que hemos mencionado aquí, en este capítulo acá, Provía descentralizado, está apoyando a los gobiernos regionales en atender, y locales principalmente, en atender las trochas carrozables, ¿no? Para ello están haciendo ya tienen ellos unas fichas estandarizadas para poder ver la longitud, el estado y qué necesidades representan. Estas vías yo generalmente, por ejemplo, he visto en la zona de la cuenca del río Marañón, allá por La Libertad, se reúnen las personas y comienzan a trabajar, ¿no? Comienzan a trabajar, pero hacen una labor bastante rápida. Incluso pueden tener quebradas donde, para no se podría decir, para permitir la continuidad del camino de herradura, hacen puentes. ¿Por qué? Porque cuando llueve y las aguas se concentran en las quebradas, no lo deja pasar. Entonces ellos ya previendo eso hacen sus puentes. Y la forma como ejecutan los puentes en quebradas angostas es bastante fácil. Acumulan piedras grandes a los bordes, que funcionan como estribos, cogen o cortan unos árboles de eucalipto principalmente, que son bastante largos, y los tienden. Los tienden y lo van juntando como 8 o 10 troncos, y al final encima le ponen las ramas. Sobre las ramas le ponen la tierra y ya tiene su puente, ¿no? Pero no lo hacen pues en un día, lo hacen en varios días, pero lo hacen y les permiten pasar. He visto, incluso cuando me pidieron a mí, yo lo único que colaboré fue otorgándole sogas, porque en el proyecto que tenía yo tenía unas sogas como elemento de ayuda en caso de emergencia cuando íbamos haciendo los trazos de carretera.
Y habíamos mencionado dentro de los reglamentos que se mencionó, que han sido previstos en la ley de transporte terrestre, sencillamente el reglamento de jerarquización vial. Este es un reglamento donde establece los criterios para la clasificación de las vías destinados a orientar la decisión de inversiones, ¿no? Principalmente para eso. Entonces los jerarquiza en tres formas. La red vial nacional. La red vial nacional que está formado por los ejes longitudinales y los ejes transversales. Esta red vial nacional tiene, por ejemplo, la longitudinal de la costa, la longitudinal de la sierra y la longitudinal de la selva. Cada uno de estos, por ejemplo, la longitudinal de la costa tiene dos, hay dos. Pero es una sola prácticamente, pero sí ha sido dividida en dos a partir de Lima. De Lima para el sur es el 1S y de Lima para el norte es el 1N. Igual, a partir de La Oroya, la longitud de la sierra es para la 3S para el sur y la 3N hacia el norte. Y a partir de la Merced, a partir del puente Reiter hacia el norte, sencillamente es la 5N y hacia el sur la 5S. Más o menos esa es la denominación que se le ha puesto para la red vial nacional longitudinal. Y hay una forma pues, de identificarlo, por ejemplo, en esta forma. Longitudinal de la costa, PE1. Ya, esta sería la PE1. Pero esta a la vez es sencillamente está dividida en dos. Hay unas especificaciones que vienen más adelante, ¿no? Entonces, esta sería la longitudinal de la correspondiente a la red vial nacional. Y las transversales, que corresponden a la red vial nacional, son las que van de la costa hacia el oriente y del oriente hacia la costa, o sea, en forma viceversa. Van ahí. Generalmente es esta. Entonces, varias veces se ha discutido de ese concepto, pero se ha puesto así transversales porque sencillamente aproximadamente la ruta de la carretera van en ese sentido. No van en ese sentido. Entonces, así se ha hecho y también tiene esta denominación ruta P2A. P2A, 2A, por ejemplo, podría ser alguna variante o una vía de evitamiento, ¿no? O sea, puede estar una ruta puede estar formada por varios tramos, los cuales que por algún motivo de facilidad o porque dan acceso a otros lugares que no tienen continuidad, se les ha denominado como A, B, ¿no? Hasta C podría haber. Entonces, esa es más o menos la red vial nacional, ¿no? Existente. Y la red vial departamental o regional, como se menciona, está dentro del entorno del departamento. ¿Ok? Y son representadas por un nombre. Sencillamente, por ejemplo, por las primeras dos letras del departamento. Por ejemplo, acá dice AM100. ¿Qué significa? Corresponde a la región Amazonas. Y el número 100. Y el 101, igual. Entonces, cada uno tiene su propia ruta, punto de inicio y fin, ¿no? Y la red vial vecinal básicamente está en el entorno de las autoridades locales, o sea, de los distritos, podríamos decir, ¿no? Entonces, y también son denominados así, ponen el nombre del departamento que se encuentra y empieza con el número 500. Acá quiero hacer claro de que sencillamente acá la red vial nacional tiene una numeración de 1, a partir de 1 sencillamente hasta, podríamos decir, hasta 99. Pero acá en la red vial departamental es a partir de 100 hasta 499. Y la red vial vecinal es a partir de 500. Esa es la diferencia, por favor. Entonces, cuando vean ustedes los mapas, sencillamente ven así una AM500, entonces sencillamente dicen ya es una vía vecinal. Entonces, si acá ustedes tienen una AM100, entonces significa que es una vía regional. ¿Ok? Estas vías tienen un código para representarlas en campo. Tienen un símbolo que es un escudo, ¿no? En las señales ustedes van a ver, sencillamente se pone acá la red a qué zona pertenece y la ruta número tanto, que puede ir de 1 al 99. Acá el emblema, que corresponde a la ruta departamento. Y la red vía vecinal que va del código, que va desde el 500 hasta donde llegue, pues. ¿Okay? Y en los mapas, estas vías, de acuerdo a su clasificación, como red vía nacional se representa con color rojo. La red vía departamental o regional con color azul y la red vía vecinal rural color verde.
No es el color que yo he puesto acá, por si acaso, no es este color. Este color lo he puesto sencillamente como para designar, pero más o menos con la tonalidad de rojo para poder más o menos acercarme a la identificación por color a la red vial nacional. ¿Ok? ¿Está claro esto? Entonces tienen ustedes se puede decir, algunas facilidades para poder identificar la red vial. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Esta es la carretera longitudinal, esta es la carretera que va de Lima a Huancayo, ¿no? Viene acá, tiene la Roya, baja, llega a Jauja y está las dos carreteras, la margen izquierda, la margen derecha, ¿no? Y esta es la carretera que va a Tarma. Pero a partir de ahí, por ejemplo, hay unas rutas que van también, que son regionales, ¿no? Son rutas regionales. Entonces ustedes en el mapa tranquilamente, si le dicen, ¿sabe qué hay que buscar en la zona de Jauja la ruta regional número tal? Entonces ya saben que es azul. Buscan uno de color azul, entonces van a poner a buscar el color rojo. Y si dicen, ¿sabe qué? Acá en la zona de Jauja hay una carretera de la red vial rural. Entonces buscan el color verde que están acá, estos verdecitos, ¿no? Entonces esta es la malla que existe de vías rurales o vecinales. Entonces ya ustedes pueden identificar fácilmente. Y estos mapas están publicados en la página web del MTC, ¿no? O sencillamente pueden tenerlo también al alcance de ustedes en algunos gráficos o textos que podían consultar. Y la identificación de los nombres, como hemos puesto AM, eso sencillamente está referido a las dos primeras letras de cada departamento. Por ejemplo, Amazonas, AM, Ancash será AN, Apurímac, AP, Arequipa, AR. Así, por ejemplo, Callao, CL. Hay algunas sencillamente que podían, podían tener las dos primeras letras iguales, ¿no? Por ejemplo, acá con Cajamarca y Callao. Entonces acá sencillamente se hace la diferencia CA de Cajamarca y CA pone acá CL. ¿Ok? Entonces hay esas pequeñas variedades respecto a la denominación de las letras. Hay un prefijo que va en la identificación que corresponde a las dos primeras letras de cada palabra. Bueno, el reglamento de gestión de infraestructura vial, básicamente, miren, señores, ustedes ya saben que nos hemos puesto de acuerdo que para dictar la clase es de 5 a 6, ¿no es así? ¿Aló? Sí, ingeniero. ¿Aló? Sí, ingeniero. En WhatsApp, en la delegada comunicó. Ya nos hemos puesto de acuerdo para estar de 5 a 6 y de 6 a 8 ya van a ver seguramente todos van a querer ver el partido y no van a atender las clases y que se quedarán postergar de 8 a 9 a partir de las 8 a las siguientes horas. ¿Es así? Sí, ingeniero, la delegada. Ya, entonces estamos de acuerdo, entonces vamos a suspender las clases a las 6 en punto, ¿ya? ¿O a qué hora se empieza el partido? ¿Aló? A las 6, ingeniero. Al menos hasta las 6. Ya, entonces hasta las 6 vamos a dictar, ¿ya? Vamos a ver. Entonces ya, acá hay otra herramienta que menciona la ley de transporte terrestre, sencillamente habla del reglamento de gestión de infraestructura vial. Ya hemos hablado del reglamento de gestión vial, ahora hablamos un poco del reglamento de gestión de infraestructura vial. Este tiene como objeto, pues este reglamento es más específico y tiene mucho más importancia probablemente que el anterior, porque a partir de este reglamento se hacen sencillamente las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de las redes. ¿Ok? ¿Cuáles son los protocolos que deben seguirse? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones para el uso de derecho de vía? ¿Cuáles son las exigencias para la internalización y control de impactos asociados a los funcionamientos también de vehículos? ¿No? Las infracciones. Entonces, este reglamento en este momento, por ejemplo, está siendo revisado y actualizado, porque es dinámica el transporte y en el camino se va encontrando algunas necesidades. Por ejemplo, ustedes ya pueden ver actualmente para la parte operativa se están creando diferentes organizaciones, así como Sutran, ¿no? Que ya está interviniendo, o Promovilidad, ¿no? Hay diferentes entidades que se van creando sencillamente para mejorar el transporte a nivel nacional, tanto en las vías interurbanas como en las vías urbanas, ¿no? Porque lo que se quiere es lograr un sistema de transporte sostenible, principalmente en las zonas urbanas donde la congestión es terrible, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, acá cuáles son, por
ejemplo, cómo está jerarquizado lo que acabamos de hablar, ¿no? Está en la red vial nacional, la red vial departamental y la red vial rural. Entonces, acá habla de lo que les había descrito, ¿no? Entonces, acá no sería necesario repetir. Y acá también habla de la jerarquización, ¿no? De las carreteras, cuáles son los criterios que se toman en cuenta para haberlo jerarquizado en red vial nacional, departamental o vecinal. Por ejemplo, para la red vial nacional dice interconectar el país longitudinal o transversalmente, ¿no? Permitiendo la vinculación con los países vecinos. Y esto es cierto porque sencillamente las longitudinales pues, se unen por el sur con Chile, por el norte con el Ecuador, y en forma transversal con los puertos principales, ¿no? Por donde salen y llegan los productos a nivel internacional y también nacional, ¿no? Entonces a eso se refiere, y también conectan las capitales de los departamentos. Entonces, soportar regularmente el tránsito a larga distancia, nacional o internacional, ¿no? Articula los puertos y aeropuertos que acabo de mencionarles, ¿no? Entonces, interconecta los principales centros de producción. Acá, por ejemplo, ya está interviniendo el concepto de rutas logísticas y plataformas logísticas. ¿Les mencioné en la clase anterior el concepto de rutas logísticas o plataformas logísticas? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, señores? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ya. Pero preguntaba si la clase pasada ya habíamos tocado el tema de rutas logísticas todavía, ¿no? Creo que no, ingeniero. Ya, más o menos está referido a eso de sencillamente de los criterios que se toman en cuenta para definir que una carretera pueda pertenecer a la red vial nacional. O sea, sencillamente permitir que los productos de centro de producción vayan hasta el mercado. Y en esa ruta puede encontrarse, pues, el mercado puede ser nacional o puede ser internacional. Por ejemplo, si queremos exportar una carga de palta que viene de Satipo y que va a ir a la China, esa carga, sencillamente, una vez que se ha embalado, debe tener continuidad hasta el mercado. Y el propósito es que en el camino el sistema de transporte le permita ir en forma fluida de tal manera que el tiempo de viaje sea más corto que el tiempo que va a estar en el mercado. O sea, en pocas palabras, se trata de que el producto esté más tiempo en el mercado, porque hay productos perecibles y hay productos que no son perecibles, por ejemplo, los productos mineros, ¿no? Entonces, para los productos perecibles principalmente, hay que garantizar esas rutas porque ahí depende los costos de operación, si son bajos o altos o es competitivo para los productores, porque por eso muchas veces, por eso los agricultores reclaman esa necesidad de mejorarles los costos de transporte, ¿no? Entonces también hay criterios para la red vial departamental, significa interconectar la capital del departamento con las capitales provinciales, facilitar, interconectar y articular el transporte de personas y carga en el entorno donde se encuentran y también para poder llegar a la red vial nacional, o sea, interconectar. Y son parte de la red vial vecinal o rural aquellas que no están incluidas pues en la departamental y nacional, eso más o menos. Y hay unas fases de gestión que mencionan el reglamento, que son planeamiento, estudio de preinversión, estudio definitivo sobre viales, mantenimiento, operación. Pero por ejemplo, esto no coincide con las fases de inversión del sistema de inversiones que ha sido prevista por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el sistema Invierte Perú. En Invierte Perú tiene acá como planeamiento, coincide, acá tiene evaluación y depende de acá viene ejecución y acá pone funcionamiento. O sea, le ha cambiado de nombre algunas denominaciones reuniéndolos. O sea, con la finalidad de dinamizar la inversión pública, ¿no? Entonces, a eso está referido. En el artículo 14 habla pues de las obras viales, cuáles son los tipos de intervenciones: construcción, rehabilitación, mejoramiento, ¿no? Construcción, carretera nueva; rehabilitación, atender o intervenir la carretera para devolver las características iniciales como fueron construidas; y mejoramiento es para levantar el estándar técnico de la carretera. ¿Por qué? Porque probablemente si antes había sido previsto para que atienda un flujo de 1.000 vehículos, podríamos decir que en este momento ya se identifica que son 1.500 o 1.200, entonces ya la carretera no puede, entonces se hace algún mejoramiento para levantar el estándar técnico de la
carretera, como es el caso de la carretera central, que ya necesita un mejoramiento, o de lo contrario, reemplazarla con otra. Entonces, ese es ahí más en el reglamento se habla de esa forma, menciona o prevé, y también prevé un capítulo más las intervenciones a nivel de soluciones básicas, ¿no? Que no lo menciono acá. Esas soluciones básicas están principalmente referido a mejorar el estándar técnico de las carreteras que tienen superficie de rodadura afirmada, ¿ok? Porque hay carreteras de red vial nacional o regional y también vecinal que sencillamente tienen muy buenas características geométricas, pero las características superficiales no son las adecuadas. Entonces se está incentivando, pero dentro del concepto de mejorar la carretera por etapas, que las intervenciones que se hagan sirvan para la siguiente etapa. Ahí es donde se tiene que hacer la investigación para ver si está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿no? Entonces, porque ese es el propósito, ir haciendo la mejora de las carreteras por etapas. Las autoridades competentes, acá, pues, por ejemplo, en el artículo 4 no lo he mencionado, es que el competente de la red vial nacional es el MTC. Así lo hemos mencionado a un comienzo, a través de Provía Nacional, de la red vial regional, los gobiernos regionales, y de la red vial vecinal, las autoridades locales. Entonces, esa red se gestiona y este es el estado que se encuentra actualmente. Por ejemplo, de la red vial nacional, que aproximadamente es en total, que más o menos se acerca a los 170.000, 166.000, sencillamente esta es la situación. De la red vial nacional, por ejemplo, se tiene acá, entre toda la red vial nacional y departamental y vecinal, se tiene pavimentado de 22.775 kilómetros, que representa el 13.7% de toda la red. No pavimentado, sumado de la red vial nacional, departamental y vecinal, es 143.000, que representa el 86.003%. Entonces, le dice red vial existente 166.000. Entonces, ustedes pueden ver dónde está la brecha por atender, levantar el estándar técnico acá. ¿Y a qué red? A la red vial vecinal, ¿no? La departamental de Milla Grande y la red vial vecinal, 112.000. Acá estamos viendo 166.000, por ejemplo, hace algunos años, hace 20 años se decía que era 78.000, 75.000 kilómetros. Lo que pasaba es que en esa época solamente se tenía registrado las carreteras que estaban siendo utilizadas por la red, que eran de competencia del MTC. Pero ¿qué pasa? La red vial vecinal principalmente ha crecido gracias a los gobiernos regionales y distritales, porque en algunos gobiernos les dieron máquinas. Entonces ellos han ido avanzando, los cuales no estaban registradas. Entonces en los últimos tiempos han registrado esas carreteras. La ampliación de la red vial nacional ha sido muy poca, ¿no? Ustedes podrían decir, oye, desde el año tanto ha crecido bastante la red vial nacional. No es así, sino sencillamente recién se está sincerando la cantidad de carreteras que existen. Incluso todavía esto queda muy poco, porque por eso es que se está tratando de trabajar en el tema este de jerarquización vial, para que todas las vías estén registradas para que sean atendidas. Caso contrario, no pueden ser atendidas, deben tener un código. Y por ello es que sencillamente las autoridades locales, regionales, se andan preocupando que todas las carreteras que tienen en su jurisdicción sean registrados. Y ahí viene recién la identificación de carreteras, los mismos que están identificados en los mapas viales del MTC. ¿Por qué? Porque eso una de las exigencias que se les pide para poder tenerlo registrado es que tengan ellos la ruta esté referida a un sistema de coordenadas de GPS, ¿no? Y esa sencillamente, por ejemplo, utilizando los mapas que dan el Google Earth, sencillamente lo plotean y tienen ya la vía. Entonces ustedes pueden entrar ahí y identifican la carretera, dónde está y cómo. Y cómo está más o menos en las fichas que le compete a cada uno de ellos. Y eso más o menos es 100% de la red vial nacional. Ahora, este tema, habíamos visto, ¿ustedes se acuerdan de este tema que habíamos visto? ¿Cuánto tiempo se demora una cartera en materializarse? ¿Sí? ¿Saben o no saben? Aló. Aló, jóvenes, ¿me pueden escuchar? Sí, ingeniero.
Ya, quisiera que unos minutos más, vamos a terminar la clase de unos 5 minutos más. Ya estoy seguro que están todos a la expectativa que empiece el partido, pero vamos a avanzar unos 5 minutos más. Entonces, por ejemplo, esta es una ficha que había preparado, es a partir de una exposición que hizo el licenciado Raúl Torres Trujillo, que estuvo aproximadamente cerca de 10 años como mandamás de por vía nacional, y él más o menos tiene con autoridad que tuvo en la gestión, sencillamente hace este planteamiento, ¿no? Que en promedio, desde el momento que se hace el perfil del proyecto, o sea, sale como idea hasta que se materialice, siempre que se encuentre la viabilidad del proyecto en el camino, en toda la ruta, más o menos se demora 9 años. Entonces, para poder plasmar una carretera en 9 años, o sea, es demasiado. Eso no es competitivo para un país, ¿no? Entonces, si yo identifico la necesidad, pues es porque sencillamente es algo que necesito. Por ejemplo, el puente de la carretera de Calemar, que está allá sobre el río Marañón, el de Calemar. Ese puente prácticamente es un proyecto que yo participé el siglo pasado, todavía hace años. Ese proyecto tendrá pues porque es parte del proyecto Trujillo-Machuco-Concuy. Y ese proyecto se anda mencionando pues desde mediados del siglo pasado. Y recién se ha materializado el puente, ¿no? Entonces el tema es, ¿por qué nos estamos demorando bastante en materializar nuestra red vial principal? O a muchos de los proyectos donde se identifica que es necesario hacerlas. Por ejemplo, cuando hacemos el perfil, para pasar a la siguiente etapa, sencillamente tiene que estar demostrado su viabilidad. Entonces, cuando se dice, está demostrada su viabilidad, significa de que sencillamente la relación beneficio-costo es positivo. O sea, el Estado hace su evaluación social, no hace la evaluación económica. Hace una evaluación social, significa que con la inversión que va a hacer, beneficia a la población en forma positiva. Entonces, una vez que se ha demostrado, debe seguir ese paso. Para eso, sencillamente, deben estar todos los elementos técnicos en forma coherente y precisa para poder ir avanzando, porque a veces estamos acá a la mitad y se demuestra que los valores que se han puesto en la etapa de perfil están exagerados. Entonces se trunca. Entonces, si se empieza con valores reales y está bien calculado, esto no tiene por qué detenerse. Entonces, ustedes pueden ver acá el tiempo de ejecución de la obra es más o menos aproximadamente un poquito más que el tiempo de ejecución del estudio definitivo. Pero si nosotros vamos en comparación a todos los estudios desde el momento que se inicia, sencillamente estamos 800, 1600, más o menos 2000 días a comparación de 972 días que es igualado. O sea, el tiempo de planeamiento, el tiempo de ejecución de los proyectos es demasiado largo a comparación del tiempo de ejecución de la obra. Entonces tenemos que apuntar por qué estás en resolver, pero previo a eso hay que buscar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Faltan ingenieros, faltan especialistas, mucha burocracia. ¿Cuáles son las trabas? Para no llegar a este ciclo de diseño y hacer el expediente técnico de construcción, se demora 9 años, lo cual no puede ser para que el país siga creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes acá se puede ver que hay una publicación que hicieron también en el Ministerio de Transporte acerca de la brecha que había en el sector de infraestructura de transportes, ¿no? Y telecomunicaciones. En telecomunicaciones decía que había una brecha del 22%. En salud, 1%. En educación, 0%. Transporte, 24%. Agua y saneamiento, 6%. Infraestructura hidráulica, 10%. Electricidad, 37%. Entonces acá ustedes pueden ver, acá vamos a ver a salud. Con el problema que hemos tenido actualmente, o tenemos actualmente, se ha demostrado que salud, la brecha no es 1%, pues la brecha es mucho más grande. Entonces estos datos probablemente no son los correctos. En educación, la brecha es 0%. Pero también en educación no solamente son los colegios físicamente que existan. Con el problema que tenemos, se ha demostrado que esta brecha es mucho más grande. Mucho más grande. Porque el hecho que uno construya un hospital, no solamente es el hospital, si no tienes médicos, si no tienes medicina, no tienes las herramientas de investigación o de atención de la salud, sencillamente de nada te sirve ese local.
Entonces habría que, por ejemplo, ahí en el sector salud, hay hospitales en construcción, por ejemplo, en el centro, que están paralizados por problemas sencillamente administrativos. ¿Por qué están paralizados? Hay muchas infraestructuras así, colegios, hospitales, ¿no? Entonces, el tema es eso, habría que sincerar los datos. En transporte, el 24%, saneamiento de agua y electricidad, ¿no? Entonces, esas son las brechas más o menos que están indicando y cuánto se requeriría prácticamente para poder atender en este momento. Por ejemplo, acá son 87.000 millones que tendrían de dólares que necesitaríamos para cerrar esta brecha. ¿Ok? Y entre estos dos solamente telecomunicaciones y transportes suman el 46%. Entonces, todo país va a avanzar siempre. ¿Sí, aló? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, señores, vamos a quedarnos hasta este punto y a las 8 nos reunimos. ¿Está bien? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ok, entonces, entonces conforme. Entonces ya pueden dedicarse a ver su partido con tranquilidad. Ok, quedamos en eso, muchachos.